Para la bolsa de ribete doble necesitamos que la pieza de tela en donde va a ser colocada ya esté marcada. En este caso ya marqué el centro del bolsillo, la mitad de su ancho hacia un lado y la mitad de su ancho hacia el otro lado. También necesitamos las dos piezas del ribete. Estas ya fueron fusionadas por la parte interna y posterior a ello las vamos a doblar a la mitad de esta forma. Para marcar la línea nos vamos a ayudar con la plancha y con un poquito de agua para que queden fijas. Mi ancho de ribete para este bolsillo va a ser de 1 centímetro. Es por ello que del doblez del ribete hacia adentro vamos a marcar el ancho total, 1 centímetro. Este bolsillo puede ser de diferentes anchos, de medio centímetro, de 2 centímetros, dependiendo de nuestro gusto o diseño. Ya que marcamos la línea a 1 centímetro, también vamos a ubicar el centro, mitad de la medida de abertura hacia un lado y mitad de la medida de abertura de bolsillo hacia el otro. En mi caso, el bolsillo tiene 14 centímetros de ancho, entonces estoy marcando inicio, centro a 7 centímetros y final a 14. Esto lo vamos a realizar en ambos ribetes. Recuerda hacer todas estas marquitas con greda para que posteriormente puedan ser borradas con facilidad. También no olvides considerar que la medida de ribete fueron cortados para considerar un espacio sobrante de 2 centímetros hacia cada lado. Como mi ancho de ribete es de 1 centímetro, en la tela en donde va a ser colocada la bolsa, vamos a dejarlo doble de esta medida, hacia arriba y hacia abajo. Es decir, 2 centímetros hacia arriba de la línea para que me funcione como un tope para la pieza, tanto al inicio, en el centro y al final. Ya realicé marquitas hacia arriba y también las realicé hacia abajo. También tenemos una pieza de forro. Esta pieza de forro tiene la medida de profundidad de mano a lo doble, para que nos dé la cavidad del bolsillo. Esta pieza de forro también la vamos a considerar para confeccionar desde un principio. Así que para ello vamos a tomar nuestra pieza de forro y la vamos a colocar por detrás de la pieza en donde vamos a colocar la bolsa. La vamos a centrar para que nos quede bien ubicada. Aproximadamente a la altura de estas marquitas es en donde nos debe quedar. Estamos enfrentando revés del forro con revés de la tela base. Repito, cuida que el forro te quede bien centradito. Colocar marquitas nos va a ayudar bastante. De esta manera nos vamos a asegurar que el centro de la bolsa está empatando con el centro de la medida de forro. El lugar en donde termina y donde empieza la bolsa también nos está coincidiendo. Y hacia cada lado tenemos 2 centímetros extra de costura. Ya que nos aseguramos que tiene la misma medida de las marquitas hacia arriba y que está derecha, podemos colocar algunos alfileres para que no se mueva. Y así luce por la parte interna. Ahora regresamos al derecho de la tela y comenzamos a colocar los ribetes. Vamos a colocar el borde del doblez del ribete en las marquitas de arriba. Y como lo habíamos platicado, nos van a funcionar como un tope. Si por ejemplo mis ribetes hubieran sido de medio centímetro, entonces de aquí hacia arriba voy a dar lo doble, 1 centímetro, y así progresivamente con nuestra medida de ancho. Colocamos haciendo coincidir marquitas de inicio, centro y final y comenzamos a coser por la línea de 1 centímetro dentro del ribete. Aquí vas a estar cosiendo sobre las 3 telas, ribete,
de la base y forro. Vamos a ubicar el vértice de inicio bajando la aguja en ese punto. Para mayor exactitud, antes de iniciar con el remate. Volvemos a acomodar. De hecho, si lo crees más cómodo para tu confección, puedes hilvanar la pieza antes de coser. Vamos a iniciar con un remate. Cuida bastante el no pasarte del punto de inicio. Acomodamos y vamos cosiendo por la línea de 1 centímetro sobre el ribete. También ve cuidando que el forro en la parte de abajo no se te mueva. Acomodamos y terminamos en el vértice del final de la bolsita. Así es como quedó y vamos a retirar el exceso de hilos. El segundo ribete va a ser confeccionado de la misma manera, pero ahora hacia la dirección contraria. Tenemos marquitas también de la línea hacia abajo y esas son las que ahora vamos a tomar en cuenta como topes. Ahí vamos a colocar el borde del doblez del ribete, no del lado donde se abre, sino del lado del doblez. Colocamos marquitas de inicio, centro y final. Y acomodamos para comenzar a confeccionar. De la misma manera, iniciamos en el vértice de principio de abertura de bolsa. Bajamos aguja para asegurarnos de empezar en el punto exacto. Damos un remate y avanzamos por la línea de 1 centímetro dentro del ribete, respetando las marquitas de tope. Y ahora terminamos en el vértice final, nuevamente con un remate. Retiro mi exceso de hilos y así es como luce por la parte frontal. Tenemos el ribete inferior y el ribete superior, y por la parte del revés así se alcanzan a notar ambas costuras. Ahora vamos a comprobar que lo hicimos de forma correcta. Vamos a levantar ambas piezas, las cuales deben verse justo sobre la línea de confección que habíamos marcado previamente. Ambas piezas deben tener la misma altura. Si notas que te pasaste con algún punto o si te hizo falta, es el momento de completar las líneas para que nos queden igualitas. Esto lo vamos a hacer de los dos lados. Ya que lo hicimos por el derecho, también nos vamos a ir a la parte interna, a la parte del revés, y nos vamos a asegurar que el espacio entre costura y costura se mantenga de inicio a fin. Como en este caso nuestros ribetes son de 1 centímetro, la medida que hay entre costura y costura va a ser de 2 centímetros. 1 centímetro del ribete inferior y 1 centímetro del ribete superior. Si por ejemplo nuestros ribetes hubieran sido de medio centímetro, entonces el espacio que debe haber entre costura y costura sería de lo doble, 1 centímetro. Bueno, en este caso, si estamos trabajando con las mismas medidas, vamos a cuidar que haya 2 centímetros al inicio, en las partes intermedias y al final. 2 centímetros exactos. En caso de que no haya sido así, es el momento de corregir para que nos coincida. Las líneas deben ser totalmente paralelas. Y ya que nos dimos cuenta que nuestros ribetes están bien ubicados, vamos a abrir por la parte intermedia, justo por la línea central de la cual partimos.
Pellizcamos con las tijeras el centro para que nos quede una abertura de esa manera y vamos a continuar por la línea recta, deteniéndonos aproximadamente 1,5 centímetros antes de llegar al tope. Voy a voltear la pieza por la parte del revés para que lo podamos notar con mayor claridad. Avanzamos y a 1,5 centímetros o como mínimo 1 vamos a cortar en B hacia los extremos, dirigiéndonos al vértice inicial. Este corte debe estar ubicado justamente en el punto donde inicia la costura, tanto hacia un lado como hacia el otro. Así es como va a lucir el corte. Tenemos la línea recta central y nuestros piquetes en diagonal hacia la costura. Te recuerdo que estos piquetes en diagonal deben ser bastante exactos para no arruinar la bolsa, ya que si nos pasamos no habrá manera de reparar el error y al momento de voltear nuestras bolsitas se va a notar un hoyo. Por el caso contrario, si no llegamos hasta el punto del inicio de costura y nos quedamos antes, al momento de voltear la bolsa se va a ver pellizcada. Entonces, para un terminado limpio necesitamos hacerlo justo en el vértice de costura. Y esto lo vamos a hacer hacia ambas direcciones, hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahora por el lado derecho vamos a meter los ribetes volteando, pasando la costura hacia la parte interna. Lo hacemos con el superior y lo hacemos con el inferior. Ya que los pasamos, vamos a acomodar